Bueno, pues estamos entonces profundizando un poquito en los nodos así como principales que tenemos que ir conociendo. También hay otros nodos que están bastante bien y que los vamos a tocar bastante a menudo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de estos nodos, de algunos de ellos, y los vamos a poner en relación con los que acabamos de aprender, con todos estos de input, ¿no? Entonces, bueno, unos que están muy bien y que se van a utilizar bastante son los que tenemos aquí, que los encontramos en la categoría de Math en Operators. Entonces, si me vengo aquí a Operators, bueno, ya vemos que estamos viendo que son de acción, efectivamente, realizan una acción. Y bueno, pues tenemos los clásicos, ¿eh? Tenemos los de restar, sumar, aquí el de multiplicar es un asterisco, dividir, etcétera. Entonces, bueno, pues es tan sencillo. Si yo me vengo a uno de estos, vamos a poner que vamos al de sumar. Bueno, pues ya vemos, si nos ponemos por encima, ya nos tenemos que ir acostumbrando a que cuando tenemos alguna duda de para qué sirve, pues nos viene a decir que suma x a y. Entonces lo que está pensando es que le dé un valor en x, le dé un valor en y y me va a dar como resultado lo que es, bueno, pues sencillamente la suma de estos dos inputs. Entonces, bueno, lo podemos hacer si queremos, podemos buscar aquí number. Bien, vamos a hacerlo, number. Entonces voy a encontrar aquí un número y vamos a poner, por ejemplo, un 5. Bien. También otra manera de encontrar ese mismo number es con el botón derecho, busco number y ya vemos que funciona también y vamos a poner, por ejemplo, un 3. Bien, bueno, pues ya vemos que nos tiene que dar un resultado y aquí en este caso, como se trata de sumar, bueno, pues nos da 3 más 5, que es igual a 8. También, como ya habíamos dicho, es muy útil que pongamos lo que es un nodo watch. Entonces, así no tenemos que estar desplegando. Entonces pongo aquí un watch. Vamos a escribirlo bien. Watch. Y entonces lo voy a conectar y ya tenemos aquí nuestro 8. Bien, entonces, bueno, pues yo puedo hacer, como acabo de ver, con el botón derecho, puedo buscarlo aquí, o también, como habíamos dicho, bueno, pues lo que podemos hacer también es utilizar lo que son los code blocks. Ya habíamos dicho que, bueno, pues yo desde aquí, esto es como una ventana para meternos dentro de lo que es el código de DesignScript. Entonces, en DesignScript, si queremos escribir un número, bueno, pues es tan sencillo como escribirlo. Entonces, habíamos dicho que era un 3, pues yo pongo un 3 y ya automáticamente me aparece un punto y coma, que es necesario para que entienda que efectivamente esa es mi línea de código y vamos a ver que el resultado es el mismo. Entonces, bueno, pues yo podría quitar esto y también podría ir jugando un poquito. Entonces, imaginémonos que yo ahora quiero también utilizar otro de los nodos que ya hemos visto, como por ejemplo integer slider. Bueno, pues podría utilizar, me vengo aquí y pongo integer. Aquí tengo integer slider, así que lo estamos haciendo con el botón derecho ahora todo el rato. Bien, entonces lo conecto y ya vemos qué es lo que está pasando aquí. Es decir, si yo empiezo a mover mi integer, vamos a ver que efectivamente se está sumando automáticamente. Así que vemos lo rápido que es todo esto, ¿verdad? Bueno, esto está funcionando entonces muy bien. Entonces, volviendo a donde estábamos, esto voy a quitar y voy a volver a lo que es Math. Tenemos en la subcategoría de Operators. Tenemos aquí una serie de nodos que así, si no estamos muy familiarizados con el tema de la programación, nos puede parecer un poco raro. Bien, este de SX menor que Y. Y bien, todo esto que sepamos que se utiliza mucho en programación. Ya lo vamos a ir viendo y vamos a irlo viendo y vamos a ver que todo esto tiene un sentido. Y aquí, bueno, pues me voy a permitir el lujo de explicar por lo menos este de aquí, este que se llama igualar x a y, que es básicamente la idea es comparar dos cosas. Y entonces se trata de ver si x es igual a y, o sea que vamos a comparar lo que van a ser dos inputs. Pues como digo, aunque ahora mismo no os lo creáis, esto se utiliza mucho en programación y es muy útil. Entonces, para irnos ya familiarizando un poquito, vamos a poner por caso que yo lo que quiero es comparar el número que acabo de poner aquí con los números que voy a poner en mi integer slider. Bien, bueno, pues entonces yo pongo mi 3, bien, y pongo lo que tengo aquí.
¿Y el resultado de estos qué podría ser? Bueno, ya nos estamos fijando que el resultado es booleano. Ya habíamos dicho que en los booleanos teníamos dos opciones, la opción verdadera o bien la opción falsa. Las cosas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. En la programación es así, no hay escala de grises. Entonces, es algo verdadero o es falso. En este caso, 5 es igual a 0, pues obviamente la respuesta es falsa, no es verdad. Sin embargo, si yo empiezo a mover, esto lo voy a colocar para que se vea mejor en el watch, vemos que es falso. Sin embargo, cuando empiezo a mover va a ser todo el rato falso. Pero ya nos podemos imaginar que si yo quiero mover todo esto hasta lo que es el 5, va a haber un momento en el cual efectivamente es true. Bien, o sea que 5 es igual a lo que le he colocado aquí. Bien, esto ya digo, lo vamos a utilizar mucho en programación. Así que nos quedemos con la idea, una primera idea de cómo funciona todo esto y seguimos.